San Agustín de Hipona, obispo, doctor de la Iglesia, patrono de los que buscan a Dios. El 28 de agosto se celebra la fiesta de San Agustín de Hipona. En este video conoceremos su vida de joven, adulto y su conversión a la Iglesia Católica, basada en una de sus obras más populares, las Confesiones. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad de Numidia, en el norte de África, cerca de la ciudad episcopal de Hipona. Sus padres eran ciudadanos de buena posición, aunque no ricos. El padre fue Patricio, un hombre iracundo y pagano, y su madre cristiana, Santa Mónica, ejemplo de humildad y de fe. De esta unión nacieron 3 hijos, Agustín, Navigio y una hija llamada Perpetua, que llegó a ser abadesa. En su infancia, Agustín fue marcado con la señal de la cruz e inscrito entre los catecúmenos, y posteriormente instruido en los principios de la religión cristiana. En una ocasión, estando enfermo, el niño pidió ser bautizado, pero se recuperó repentinamente y el rito se pospuso. En aquella ocasión era práctica común entre los cristianos posponer el bautismo hasta una edad avanzada, por temor a la mayor culpa que incurrían al pecar después del bautismo. El mismo Agustín condenó más tarde esta costumbre, y la Iglesia la ha prohibido desde hace mucho tiempo. Cuando apenas tenía 12 años, Agustín fue enviado a una escuela secundaria en Madaura, donde decía: «Tuve que aprender cosas de las que, pobre muchacho, no obtenía ningún provecho. Y sin embargo, si era negligente en el aprendizaje, me castigaba, pues este era el método aprobado por mis mayores, y los muchos que habían recorrido esa vida antes que nosotros nos habían trazado estos caminos tediosos». Se acusa a sí mismo de evitar el estudio, no por falta de aptitud, sino por puro amor a la travesura. Agustín le gustaba mucho el latín, pues lo había aprendido de niño con sus niñeras. El griego le resultó difícil y no progresó mucho. A los 16 años, Agustín regresó a Tagaste, donde pronto cayó en compañía de otros. Patricio quería que su hijo fuera un hombre culto, pero le importaba poco la formación de su carácter. Mónica, por su parte, le suplicaba a su hijo que controlara sus pasiones. San Agustín escribe acerca de las palabras de su madre: «Me parecían solo advertencias de una mujer que me avergonzaba obedecer, mientras que en realidad eran advertencias tuyas, oh Dios, y yo no lo sabía. A través de ella me hablaste, y yo te desprecié en ella». Su padre Patricio murió por estas fechas. Antes de su muerte, logró arrepentirse y convertirse al cristianismo, gracias a la oración de Santa Mónica. Entonces, un hombre rico de la ciudad pagó los gastos para que Agustín estudiara en la gran ciudad de Cartago. El joven pronto ascendió al primer puesto en la escuela de retórica. Su mente estaba despierta y se desarrollaba rápidamente. Sin embargo, su corazón estaba lleno de vanidad y de ambición. En Cartago, entabló una relación con una mujer a la que mantuvo a su lado durante más de 13 años. Antes de cumplir los 20 años de edad, fue padre de un niño que llevaba el piadoso nombre de Adeodato, que significa regalo de Dios. Leyó a los mejores escritores latinos, Virgilio, Varrón y Cicerón, pero con el tiempo se sintió insatisfecho con ellos y comenzó a estudiar las escrituras. En este punto, muy preocupado por el problema del mal, cayó bajo la influencia de los maniqueos, que cuyas enseñanzas existían 2 principios: el espíritu y la luz, causa de todo bien, y la materia y la oscuridad, causa de todo mal. Estos sutiles herejes afirmaban someterlo todo a la prueba de la razón, y se burlaban de quienes se sometían a la autoridad y sencillez de la fe católica. Agustín conoció a Fausto, el principal exponente de los maniqueos, y quedó decepcionado de él. Durante 9 años dirigió escuelas de retórica y gramática en Tagaste y Cartago. Su madre, Santa Mónica, sufría al ver a su hijo alejado de Dios.
En una ocasión, empezó a sentir que su oración era inútil, pero fue animada por las palabras de un obispo. Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Entonces, animada, siguió orando con fervor y exhortando para que se convirtiera en cristiano. En el año 383, Agustín partió hacia Roma con su pequeña familia, partiendo en secreto para que su madre no intentara impedírselo o quisiera acompañarlo. En Roma, abrió una escuela de retórica, pero la empresa no tuvo éxito económico. Entonces llegó la orden a Simaco, prefecto de Roma de Milán, la capital imperial, de enviar un maestro de retórica. Agustín solicitó el puesto, demostró su capacidad y fue nombrado. El brillante joven maestro fue bien recibido en Milán y pronto conoció al erudito y poderoso obispo Ambrosio. Agustín disfrutaba de los sermones del obispo y poco a poco sus argumentos lo convencieron. Al mismo tiempo leía a los filósofos griegos más antiguos, Platón y Plotino, con lo cual decía: Platón me dio el conocimiento del Dios verdadero, pero Jesús me mostró el camino. Mónica viajó a Milán, pues aún no había perdido las esperanzas de ver a su hijo convertido al cristianismo. Además, deseaba verlo casada con una joven de su misma posición social. Lo persuadió para que enviara a la madre de Adeodato de regreso a África, donde según se supone ingresó en un convento. La lucha de Agustín, moral y espiritual, continuó. Después recorrió al Nuevo Testamento, especialmente a los escritos de San Pablo. Halló cumplía las profecías del Antiguo Testamento, revelada la gloria del cielo y claramente señalado el camino hacia él. Aprendió lo que durante mucho tiempo había creído cierto, que la ley de sus miembros luchaba contra la ley de su mente, y que nada podía librarlo del conflicto, excepto la gracia de Jesucristo. Aunque ya estaba convencido de la verdad de la fe católica, no podía rendirse, con lo cual decía: suspiré y anhelé ser liberado, pero me mantuvieron atado, no con cadenas exteriores, sino con mi propia voluntad de hierro. El enemigo retuvo mi voluntad, y con ella hizo una cadena con la que me encadenó. De una voluntad perversa creó el deseo perverso o lujuria. Mi entrega a la lujuria creó el hábito, y el hábito sin resistencia creó una especie de necesidad, por la cual, como por eslabones unidos, me mantuve encadenado a una cruel esclavitud. No tenía la excusa que antes pretendía tener, cuando retrasé mi servicio por no haber descubierto con certeza tu verdad. Ahora la conocía, pero seguía encadenado. Un día, un cristiano africano, empleado en la corte, un ponticio, fue a ver a Agustín y a su amigo Alipio. Aprovechó la ocasión para hablar de la vida de San Antonio. Escucharon con interés la historia de su santa vida. La visita conmovió profundamente a Agustín. Su debilidad y vacilación le fueron reveladas. En su estado anterior de deseo a medias de conversión, había rogado a Dios la gracia de la continencia, pero al mismo tiempo temía ser escuchado demasiado pronto. En los albores de mi juventud te supliqué castidad, pero a medias, miserable de mí. Dije: dame castidad, pero no todavía, temiendo que me escucharas demasiado pronto y me sanaras de la enfermedad que deseaba satisfacer en lugar de curar. Tras la partida de Ponticio, Agustín se dirigió a Alipio y le dijo: ¿qué hacemos para permitir que los ignorantes se lancen y se apoderen del cielo por la fuerza, mientras nosotros con todo nuestro conocimiento nos quedamos atrás, cobardes e insensibles, revolcándonos en nuestros pecados? ¿Por qué nos han superado y se han adelantado? ¿Nos avergüenza seguirlos? ¿No es aún más vergonzoso no seguirlos? Salió al jardín seguido por Alipio, y se sentaron a cierta distancia de la casa. Agustín se encontraba en medio de su conflicto, dividido entre las inspiraciones del Espíritu Santo que lo llamaban a la castidad y el recuerdo seductor de sus pecados. Adentrándose solo en el jardín,
se arrojó bajo una higuera, gritando: ¿Hasta cuándo, Señor, estarás siempre enojado? No te acuerdes de mis iniquidades pasadas. Mientras yacía ahí desesperado, oyó de repente una voz infantil que repetía: «Toma, lee, toma, lee». Se preguntó si habría algún juego en que los niños dijeran esas palabras, y no recordaba haber oído hablar de ninguno. Interpretando la voz como de origen divino, regresó donde estaba sentado Alipio, abrió las cartas de San Pablo al azar y fijó la vista en las palabras: «No en jergas ni borracheras, no en libertinaje ni desenfreno, no en contienda ni celos, sino revestíos del Señor Jesucristo. Y en cuanto a la carne, no os preocupéis por sus concupiscencias». Agustín sintió una inmediata sensación de liberación, como si su larga lucha hubiera terminado. Le señaló el pasaje a Alipio, quien continuó leyendo: «Pero al débil en la fe, recíbelo sin disputas de opiniones». Luego fueron a relatarle estos sucesos a Mónica, quien se regocijó y alabó a Dios diciendo: «¿Quién es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos?». La conversión de San Agustín ocurrió en septiembre del año 386, cuando Agustín tenía 32 años de edad. Abandonó la escuela y se retiró a pasar el invierno en una casa de campo cerca de Milán que le prestó un amigo. Mónica, Navigio, Adeodato, Alipio, 2 primos y varios amigos lo acompañaban allí. Agustín se entregó a la oración, el estudio y la conversión. Se esforzó para dominar sus pasiones y prepararse para una nueva vida. De las conversaciones diarias con sus compañeros, extrajo ideas para los 3 diálogos que escribió en esa época: contra los académicos, sobre la vida feliz y sobre el orden. De regreso a Milán, Agustín fue bautizado por el obispo Ambrosio en la víspera de la Pascua del año 387, junto con Alipio y el muy querido Adeodato. Decidido a establecerse en África, viajó al puerto de Ostia acompañado de su madre, hermano, hijo y amigos. Santa Mónica enfermó en Ostia y falleció poco después. San Agustín regresó a Roma para hablar públicamente contra los maniqueos, y transcurrió un año antes de embarcarse hacia África. En Tagaste, se instaló con amigos en su antigua casa, donde permaneció casi 3 años, aislado de las preocupaciones temporales, sirviendo a Dios mediante la oración, el ayuno y las buenas obras. Pronto su vida quedó nuevamente desolada por la muerte de Adeodato, su hijo, un brillante muchacho de 17 años. Agustín no deseaba ser sacerdote, pero era consciente de que podrían intentar otorgarle un obispado. Era aún más famoso por su santidad que por su erudición. En el año 391 se encontraba en Hipona, cuyo obispo Valerio había expresado al pueblo su necesidad de un sacerdote que lo asistiera. Así que cuando Agustín apareció en la iglesia, la congregación lo animó a presentarse ante Valerio, rogándole al obispo que lo ordenara sacerdote. Agustín cedió y fue ordenado. Valerio le dio algunos meses para prepararse para su ministerio. Cuando Agustín se mudó a Hipona, fundó una pequeña comunidad en una casa antigua de la iglesia, similar a la casa monástica de Tagaste. Valerio, quien tenía un impedimento en el habla, nombró a Agustín para que predicara sus sermones. Agustín también predicaba sus propios sermones. Consideraba la predicación su deber más importante y esta actividad continuó hasta el final de su vida. Se conservan casi 100 de sus sermones, muchos de ellos no escritos por él, sino anotados en taquigrafía a medida que los pronunciaba. En sus sermones, Agustín insta la meditación sobre los últimos tiempos,
Habla mucho de la penitencia, arrepentimiento de los pecados y de la limosna, y declara que el incumplimiento de este deber fue la causa de la destrucción de la mayoría de los que perecen, ya que es el único pecado que Cristo menciona en el juicio final de Mateo 25, 31 al 46. Habla a menudo del purgatorio y recomienda la oración y el santo sacrificio por el descanso de los fieles difuntos. Enfatiza el respeto debido a las imágenes sagradas y a la señal de la cruz, relatando los milagros obrados por ella y por las reliquias de los mártires. Tiene 79 sermones sobre los santos. Menciona con frecuencia el honor debido a los mártires, pero afirma que los sacrificios se ofrecen solo a Dios, no a los mártires, aunque quienes están con Cristo interceden por nosotros. Predicaba en latín, pero intentó dotar a las zonas rurales de la diócesis, donde se hablaba la lengua púnica, de sacerdotes que la dominaran. En el año 395, Agustín fue consagrado obispo y coadjutor de Valerio, y a la muerte de este, poco después, lo sucedió. Estableció entonces una vida común regular en la residencia episcopal, y exigió a todos los sacerdotes, diáconos y subdiáconos que vivían con él, que renunciaran a sus propiedades y aceptaran la regla que él mismo había establecido. Solo quienes se comprometían a vivir así eran aceptados en las órdenes sagradas. Todos los clérigos que vivían con él comían en la misma mesa. Así el buen obispo de Hipona adoptó el estilo de vida instituido por los apóstoles y practicado en los inicios de la iglesia. También fundó una comunidad de religiosas, de la cual su hermana Perpetua era abadesa. En tiempos de penuria, no temía contraer grandes deudas para ayudar a los necesitados. Su preocupación por el bienestar espiritual de su pueblo era ilimitada. No quiero ser salvo sin vosotros. ¿Por qué estoy en el mundo? No solo para vivir en Jesucristo, sino para vivir en Él con vosotros. Esta es mi pasión, mi honor, mi gloria, mi alegría y mi riqueza. A lo largo de sus 35 años como obispo de Hipona, Agustín defendió continuamente la fe contra las herejías y el paganismo. En el año 404, debatió públicamente con un famoso líder maniqueo llamado Félix. El debate terminó dramáticamente, con Félix confesando la fe católica y pronunciando un anatema contra Manes y sus blasfemias. Los últimos años del obispo estuvieron plagados de la agitación que trajo la invasión vándala del norte de África. El conde Bonifacio, antiguo general del imperio en África, había incitado a Genserico, rey de los vándalos, a invadir las ricas provincias africanas. San Agustín escribió a Bonifacio, recordándole su deber, pero era demasiado tarde para detener la invasión. Los vándalos desembarcaron en África en mayo del 428, y todos los relatos contemporáneos narran el horror y la desolación que sembraron a medida que avanzaban tierra adentro. Ciudades florecientes quedaron en ruinas y las casas de campo arrasadas. Los habitantes murieron, huyeron o fueron esclavizados. En esta terrible situación, otro obispo preguntó a San Agustín si era terrible o correcto que el clero huyera ante la llegada de los bárbaros. El santo dijo: los pastores estaban obligados a quedarse y velar por sus rebaños, encomendados por Cristo. San Agustín se afligía profundamente por las calamidades externas de su pueblo, pero aún más por el daño a las almas que los despiadados vándalos, en la medida en que profesaban alguna religión, eran arianos. A finales de mayo del año 430, los vándalos se presentaron ante Hipona, la ciudad más fortificada de la región, y se prepararon para un asedio de 14 meses. Ese primer verano, Agustín enfermó de fiebre, presentida como fatal. La muerte había sido durante mucho tiempo un tema de sus meditaciones, y ahora hablaba de ella con serena confianza de la misericordia de Dios. Pidió que los salmos penitenciales de David fueran escritos y colgados en la pared junto a su cama. Su mente permaneció sana hasta el final, y el 28 de agosto del año 430, a la edad de 76 años,
entregó con serenidad su espíritu a Dios. Este hombre de extraordinarios dones y una personalidad vital, que había guiado a la iglesia africana durante algunos de los años más oscuros del mundo, nunca dudó de la victoria final de aquella gloriosísima ciudad de Dios. No con duda, sino con certeza. Oh Señor, te amo, conmoviste mi corazón con tu palabra y te amé. Pero que amo cuando te amo, no la belleza de los cuerpos, ni la hermosura de las estaciones, ni el resplandor de la luz que nos rodea tan grato a la vista, ni las dulces melodías de canciones de todo tipo, ni la fragancia de flores, ungüentos y especias, ni el maná y la miel, ni los miembros deleitables para los brazos carnales. No amo estas cosas cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, amo una luz y una voz y una fragancia y un alimento y un abrazo cuando amo a mi Dios, que es la luz, una voz, una fragancia, un alimento y un abrazo para mi hombre interior. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios.